Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Queridos compañeros, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Assalamu alaikum. Que la paz y bendición de Allah sea con ustedes. En el hoy vamos a continuar hablando sobre el Dajjal. En el vídeo anterior hablamos quién es él. Y en este vamos a hablar cómo reconocer al Dajjal. Cómo podemos reconocer al anticristo y cómo podemos diferenciarlo con el verdadero Cristo. Muy importante. Vamos a escuchar el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde él explica que desde Noé hasta él mismo, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas que han venido, Moisés, Musa alaihi salam, Abraham alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Jesús, Isa alaihi salam, todos los profetas han advertido a su nación de su llegada. Y una cosa nueva que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Dajjal va a ser tuerto, va a ser ciego del ojo derecho. Vamos a escuchar este hadith. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu relató: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿acaso no los informaré sobre el Dajjal lo que ningún profeta dijo a su pueblo? Él será tuerto y tendrá con él algo parecido al infierno y al paraíso. Al que llame paraíso será el infierno, y ciertamente yo los advierto como Noé advirtió a su pueblo. Vamos a escuchar el otro hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el anticristo, el Dajjal, va a tener escrito las letras Kaf, Fe, Re entre sus ojos en la frente, que significa kafir, incrédulo, que todo el creyente podrá leer y ver esas letras, y con esto se puede distinguir el anticristo con el Cristo. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu relató: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el Dajjal es ciego de un ojo y entre sus ojos está escrito Kafir. Luego deletreó Kaf, Fe, Re. Todo musulmán podrá leerlo. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba cerca de Kaaba, la casa de Allah, actualmente en Arabia Saudita, y tuvo una visión o un sueño donde vio al Cristo, a Isa ibn Maryam alaihi salam, y también vio al anticristo, el Dajjal, el falso Mesías, y los dos estaban dentro de Kaaba circulando. Entonces primero vio a Isa alaihi salam, y ahí dice que tenía una complexión, un físico moderado, pelo liso de color blanco rojo, más blanco que el rojo, pelo liso. Y también vio el Dajjal, el anticristo. Es una persona corpulenta, de cuerpo, de físico fuerte, tiene pelo rizado, es de cara, color de la piel rojiza, y muy importante, el ojo derecho es como una uva brotando, una uva flotando. Eso, y las letras Kaf, Fe, Re, Kafir escritas en su frente. Vamos a escuchar este hadith. Ha sido narrado bajo la autoridad de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu que un día el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionó al Masih ad-Dajjal delante de la gente y dijo: ciertamente Allah, bendito y exaltado, no es tuerto. Atención, que al Masih ad-Dajjal es ciego de su ojo derecho, que es como una uva hinchada. Y luego el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: una noche en que dormía cerca de la Kaaba se me hizo ver a un hombre de tez blanca, como la más excelente blancura que hayas visto entre los hombres. Sus cabellos caían sobre sus hombros y no eran ni muy rizados ni muy lacios, y el agua goteaba de ellos. Tenía sus manos sobre 2 hombros
de 2 hombres, y con ellos daba vuelta a la casa. Pregunté, ¿quién es? Me dijeron, es el Mesías, hijo de Maryam, Isa alayhi salam. Y vi detrás de él a otro hombre con un pelo muy rizado y ciego de su ojo derecho. Entre los hombres que he visto, el que más se le parece es Ibn Qatán, y estaba dando vueltas alrededor de la casa, apoyando sus manos en los hombros de 2 hombres. Y pregunté, ¿quién es? Me dijeron, es al-Masih ad-Dajjal. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dajjal estará en la tierra 40 días, va a viajar en todas las ciudades, menos Mecca y Medina, que van a ser prohibidos para su entrada. Vamos a escuchar este hadith. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dijo, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo, hay ángeles cuidando las entradas a Medina, no entrará en ella la plaga ni el falso Mesías, el Dajjal. Anas radiyallahu ta'ala anhu relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo, el falso Mesías, el Dajjal, entrará en todas las ciudades, excepto Medina y Mecca. En cada camino que tome hacia ellas habrá ángeles formados, protegiéndolas. Luego habrá 3 temblores, terremotos en Medina. Entonces saldrán de ahí todos los incrédulos y los hipócritas. Ya sabemos cómo no podrá entrar en Meca ni Medina, va a acampar afuera de la ciudad de Medina. La ciudad de Medina va a tener 7 entradas y cada entrada va a estar guardada por los ángeles con una espada. Entonces cada vez que Dajjal intente entrar a Medina, no podrá entrar, ya que los ángeles bloquearán su camino. Entonces va a estar afuera de Medina, ahí va a acampar ahí. Y en ese tiempo llegarán 3 temblores en la ciudad de Medina por primera vez, y todos los no creyentes y todos los hipócritas saldrán de la sagrada ciudad de Medina y se juntarán con el Dajjal, con el anticristo. Vamos a escuchar otro hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es uno de los milagros que va a realizar Dajjal, que va a tener un tipo de ilusión, más bien va a tener con él 2 ríos, un río de agua y un río del fuego. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que el de fuego en realidad es el agua pura, fría, y lo que aparecerá como agua es de fuego. Así que cualquier musulmán que encuentre a Dajjal, quédese tranquilo y entre lo que parece el fuego, que en realidad es el paraíso. Así que va a tener con él el infierno, el fuego, y el paraíso, que es agua. Entonces el fuego en realidad es el agua y el agua en realidad es el fuego. Es un tipo de ilusión, no sé, en 3D, con 4D, lo que sea, él va a realizar. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu dijo, oí al mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam decir, cuando el Dajjal aparezca, tendrá con él agua y fuego. Lo que la gente considere fuego será agua fría, y lo que la gente considere agua fría será un fuego que quema. Quien sea alcanzado por él de ustedes, que caiga en lo que parezca ser fuego, pues será agua dulce, fresca y fría. Bueno, hermanos y hermanas, espero que les guste el video. Dale me gusta, comenta si tiene alguna duda, alguna pregunta, y muy importante, suscríbete al canal para que te llegue notificación cada vez que estoy subiendo un video. En el siguiente video vamos a hablar del sahabi, compañero de
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que conoció al Dajjal en persona. Hasta luego, assalamu alaikum.